te planta allí, te rodea de justos. Justos que también fueron liberados, justos que también fueron perdonados, justos que también levantan sus manos y alaban al Señor, y que ahora en comunidad, ahora nosotros juntos alabamos a nuestro Dios. De la cárcel, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, o tú me mostrarás tu bien. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio, o me serás propicio. Esa palabra propicio tiene que ver con el bien, con el favor y con la gracia de Dios. Quiero titular en esta mañana la palabra un grito de auxilio. Diga un grito de auxilio. Diga conmigo, un grito de auxilio. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han hecho un grito o han emitido un grito de auxilio? ¿Ah? Levanten la mano los que han emitido un grito de auxilio. Las hermanas cuando tienen mucha corotera ya, mucho coroto que lavar, ¿no? Y dan un grito de auxilio. ¡Auxilio! Venga, ayúdame a lavar esta corotera que tenemos aquí. Bueno, pues eso es lo que el rey David emite en este Salmo 142. Un grito de auxilio. Auxilio, un grito de auxilio. Dice algunos diccionarios que un grito de auxilio es una expresión desesperada de necesidad. Diga, una expresión desesperada de necesidad. Por un peligro o por un sufrimiento que causa dolor. Ahora, cuando se emite un grito de auxilio, hay dos personas en juego. Diga conmigo, dos personas en juego. Una, la persona que emite el grito de auxilio. Y dos, el que oye el grito y va a auxiliarlo. La persona que emite, que está en apuro, que está en aprieto, que está en dificultad, que emite el grito de auxilio, y la persona que oye. Ahora, muchas veces, cuando una persona está en peligro de muerte y emite gritos de auxilio y no hay quien escuche su grito, la persona está propensa a perder la vida, porque nadie escuchó. Y muchas personas en diferentes accidentes, en diferentes condiciones, que han emitido un grito de auxilio y nadie ha escuchado su grito de auxilio, terminan muriendo porque nadie escuchó su grito. La diferencia al grito de auxilio del cual yo quiero hablar en esta mañana es que la persona que va a escuchar este grito de auxilio está pendiente. Esta persona que es Dios escucha cada grito de auxilio que nosotros los seres humanos emitimos. ¿Dónde emitió David ese grito? En las Biblias físicas, en el título del Salmo 142, dice que David estaba en una cueva, que David emitió ese grito de auxilio cuando estaba en la cueva. Diga, cuando estaba en la cueva. Ahora, hay dos casos o dos cuevas donde David, o por lo menos la Biblia registra que David estuvo. Una es una cueva muy conocida llamada la cueva de Adulán. Diga, cueva de Adulán. Allí, en esa cueva de Adulán, estuvo David mucho tiempo. Allí fue rodeado de algunas personas que se unieron a él, como estos 400 hombres que dice la Biblia que estaban afligidos, que estaban endeudados, que estaban enfermos y algunos locos, que se unieron a David en esta cueva de Adulán. Y la otra cueva que dice la Biblia que David estaba es la cueva de Engadi.
Y la Biblia hace referencia a esta cueva cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Dice la Biblia que David y sus hombres se escondieron en esta cueva de Engadi y que Saúl andaba persiguiendo a David, y que un día de pronto Saúl comenzó a sentir unos cólicos en su estómago, y dice la Biblia que Saúl se metió a esta cueva para cubrir sus pies. Y esta expresión, cubrir sus pies, significa que iba a ser alguna necesidad. Específicamente iba a defecar allí. Y allí Saúl se metió y David estaba allí dentro de esa cueva. Así que Saúl se quita la túnica, se dobla allí sin saber que la persona que estaba buscando estaba allí. Y dice que los amigos de David le dijeron: bueno, aproveches la oportunidad, Dios te lo puso en bandeja de plata a tu enemigo. Y dice la Biblia que David le cortó el borde de la túnica del rey Saúl, y que luego sintió una angustia en su corazón, y que él convenció a sus compañeros para que no le hicieran daño a Saúl, porque todavía con todo y que Saúl había pecado, con todo y que Saúl había sido desechado por Dios, David no miraba tanto a Saúl, sino que David miraba la unción que en un momento fue derramada sobre Saúl. Y que David comenzó diciendo: que me libre el Señor, o terminó diciendo: que me libre el Señor de yo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y cabe destacar en esta mañana decir, escuchen, que no importa cómo una persona esté, un ministro esté, nosotros debemos respetar la unción que hubo o que hay en esa persona. Por supuesto, Dios tomará luego lo que Dios tenga que hacer con la persona, pero nosotros vamos a librarnos de emitir juicios sobre algunas personas. Entonces, era la segunda cueva a la cual la Biblia hace referencia que David estaba. No sabemos en cuál de las dos cuevas estaba David cuando escribió el Salmo 142, pero estaba en una cueva. Diga, estaba en una cueva. Diga, estaba en una cueva. Cuando estaba siendo perseguido. Ahora, las cuevas tienen algunos significados en la Biblia. La cueva servía para esconderse cuando eran perseguidos. David se escondió porque estaba siendo perseguido y allí se escondió. La cueva significa lugar de protección y de seguridad en algunas ocasiones. Pero también la cueva, en un sentido negativo, tiene una connotación de un lugar oscuro. Diga, lugar oscuro. Y que muchas personas se escondieron en estas cuevas o estaban en estas cuevas porque eran perseguidos y la muerte pesaba sobre ellos. Ahora, de la misma forma, nosotros un día estuvimos en la cueva del pecado. Diga, la cueva del pecado. Escondidos allí, escondidos en un sentido espiritual, como Adán y Eva se escondieron de Dios cuando Dios los llamó. Pero un día la luz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resplandeció sobre nosotros y nosotros salimos de la cueva. Diga, salimos de la cueva. La cueva también representa un lugar de resignación. Diga, lugar de resignación. Diga, lugar de resignación. ¿Por qué lugar de resignación? Pues la Biblia dice que cuando el profeta Elías vio que todo Israel se había ido a la idolatría, que había comenzado a adorar a Baal, y que él se metió en una cueva resignado. Diga, resignado. Y que en esa cueva Elías resignado decía: todos se apartaron, todos se fueron en pos de Baal y solo yo quedo, solo quedo yo. Dice que allí estaba Elías. Elías estaba allí en esa cueva.
resignado porque pensaba que todos se habían ido. Y Dios le aparece y le dice: no, todavía tengo 700 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal. Así que, ¿qué haces en esa cueva, Elías? Sal de esa cueva. Yo quiero que le digas al vecino en esta mañana: si te sientes resignado, pensando que todo se terminó, que todo se acabó, si te sientes en la cueva de la resignación, pensando que no hay remedio, que no hay solución para tu problema, dile: te tengo una buena noticia. Dile: te tengo una buena noticia. Así como Dios visitó a Elías en la cueva y le dijo: Elías, ¿qué haces allí? Levántate y come, porque largo camino te resta. Así que, Elías, levántate y sal de esa cueva. Dile al vecino: no todo está perdido, no todo está terminado. Dile al vecino: ahora es que te falta un largo camino. Amén, amén, amén. En esta cueva David emitió ese grito de auxilio. En un tiempo donde era perseguido. Y cuando nosotros analizamos el Salmo 142, David expresa una soledad. En el Salmo 42 David expresa una soledad. Su espíritu se siente angustiado. Siente que todos lo han abandonado. Se siente solo. Pero en medio de esta circunstancia de soledad, David emite un grito de auxilio. Dile al vecino: cuando todos te dejan, cuando sientes que nadie está a tu lado, debes saber que Dios siempre seguirá a tu lado. Y que hay una promesa que Él ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. A Josué le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. A nosotros nos dice: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dile al vecino: no estamos solos. Dile: no estamos solos. Vamos, dile: no estamos solos. Pero en el versículo número 7, David habla de una cárcel. Diga conmigo: la cárcel del alma. David dice: saca mi alma de la cárcel. Y cuando nosotros analizamos la naturaleza de las cárceles, diga naturaleza de las cárceles, nosotros sabemos, podemos entender que hay cárceles físicas. Diga cárceles físicas. Las cárceles donde tienen a las personas que han cometido algún delito, unas personas culpables y muchas personas inocentes, pero están allí. Como el caso del apóstol Pablo en Filipo, que dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Filipo, lo tomaron, lo metieron en la celda más profunda, en la cárcel de más adentro, la más profunda. Y dice la Biblia que allí azotado, él con su compañero Silas, solamente presos habían con ellos allí. Pero allí dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a cantar. Y de pronto, mientras ellos estaban allí en la cárcel cantando, de pronto la presencia de Dios entró a la cárcel, porque no hay lugar donde la presencia de Dios no pueda estar.
No hay un lugar donde el poder de Dios no puede entrar. No hay un lugar donde la mano de Dios no alcance para sacarte y liberarte. Y de pronto se sintió la presencia de Dios en la cárcel. Un terremoto, las puertas se abrieron. Los cepos se le cayeron a Pablo y a Silas, con los que estaban los grillos, se le soltaron y Dios los sacó. Esa misma noche Dios los sacó en libertad. Y no solamente los sacó en libertad a ellos, sino que esa misma noche el carcelero de la prisión, esa noche fue salvo. Y no solamente salvo él, sino que él recibió una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente esa noche fueron liberados Pablo y Silas de esta cárcel física, sino que esa noche se ganaron toda una familia para Jesucristo en la ciudad de Filipo. Y yo me gustaría declarar en esta mañana, hablando de las cárceles físicas y de muchas personas que están en esas cárceles que son inocentes, yo quiero declarar en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que cada persona que esté en una cárcel injustamente, yo voy a declarar en esta mañana que el poder de Dios visita la cárcel, visita la celda, y Dios opera un milagro, y que esas personas inocentes que están en las cárceles injustamente, declaramos que Dios, que es un Dios de justicia, y que el Señor Jesucristo, que vino a abrir las cárceles a los presos, obra poderosamente, y muchos de ellos salen en libertad en el nombre de Jesucristo. Segundo, hay cárceles espirituales. Diga, cárceles espirituales. Y la cárcel espiritual tiene que ver con el pecado. Diga, el pecado. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a la multitud en Juan capítulo 8, le dijo a la multitud: ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, porque el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y entonces los que lo escucharon dijeron: nosotros, ¿libres de qué? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás nosotros hemos estado en cautiverio. Pero Jesucristo le dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Son cárceles espirituales. Es la cárcel donde usted y yo nos encontrábamos en un tiempo, pero que allí la mano poderosa de Dios vino sobre nosotros, cortó las cadenas del pecado y nos hizo libres en Cristo Jesús. Yo quisiera ver la mano levantada de todos aquellos que dicen: mi espíritu está libre. Diga: mi espíritu está libre. No hay cárcel espiritual para mí. Amén. Pero en tercer lugar, David, en el Salmo 7, en el Salmo versículo 7, David no habla de una cárcel física. Tampoco habla de una cárcel espiritual, sino que habla de una cárcel emocional. Diga, cárcel emocional. O sea, hay cárceles físicas, hay cárceles del espíritu, pero hay cárceles del alma. Diga, la cárcel del alma. Diga, la cárcel del alma. En el alma, escuchen, en el alma están las emociones, está la voluntad, está el intelecto. Diga, en el alma están las emociones, está la voluntad y está el intelecto. Las emociones es lo que sentimos. Diga, las emociones
es lo que sentimos. El intelecto es lo que sabemos. Y la voluntad es lo que hacemos. Diga conmigo, repítalo otra vez. Diga. Las emociones es lo que sentimos. El intelecto es lo que sabemos. Y la voluntad es lo que hacemos, son las decisiones que nosotros tomamos. Y tanto nuestras emociones como nuestras decisiones y nuestro intelecto fue operado por el Espíritu Santo. Diga, fue operado por el Espíritu Santo. Diga, fue operado por el Espíritu Santo. Y si alguien en esta mañana está en este lugar, que no está en una cárcel física, que ya ha sido perdonada de sus pecados, pero se siente como en una cárcel, sus emociones están como en una cárcel, entonces es tiempo de que usted en esta mañana emita un grito de auxilio. Diga, un grito de auxilio. Cuando David dice, saca mi alma de la cárcel, y emite ese grito de auxilio para con Dios, él reconoce dos cosas. Diga, reconoce dos cosas. Número uno, que él por sí solo no se puede liberar. Y dos, que el único que puede liberarlo es Dios. Hay cárceles emocionales que por más que nosotros queramos liberarnos de ella, jamás podremos sin la ayuda del Dios Todopoderoso. Por eso Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, sobre Cristo, porque Dios el Padre ungió a Jesús para traer buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones quebrantados y a libertar y a proclamar libertad a los cautivos y a proclamar un año agradable, el año de la buena voluntad de Dios. La unción estaba sobre Jesucristo y está sobre Jesucristo, y está aquí en esta mañana la unción poderosa del Dios Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo para libertarte en esta mañana, para quebrantar en el nombre de Jesús toda cárcel emocional y liberar tu alma. Podemos nosotros en esta mañana definir. David identificó su cárcel. David dijo, me siento solo, me siento abandonado. Incluso inicialmente por sus propios hermanos. Prisiones espirituales o cárcel del alma son aquellas situaciones o estados mentales que no nos impiden experimentar una vida plena y en conexión con el Dios Todopoderoso. Quiero que le diga al vecino, la prisión del alma son aquellas situaciones o estados mentales que no nos impiden experimentar una vida plena en conexión con Dios. Dile al vecino, en esta mañana vamos a identificar la cárcel. Número uno, una cárcel del alma es el miedo. Diga, el miedo. ¿Cuántos han sentido miedo? Levanten la mano los que han sentido miedo. Pastor, y el hecho de que yo sienta miedo, ¿eso me califica como que estoy encarcelado? ¿Como que mi alma está encarcelada? No. Diga conmigo, es natural sentir miedo. Diga, es natural sentir miedo. Ahora, cuando el miedo nos cautiva,
cuando el miedo no nos deja avanzar. Yo no sé a cuánto les ha pasado que de pronto, yo creo que a los que están en F4D les ha pasado. Escuche, tienen exámenes con la profesora Joali, que es tremenda, pero más tremendo el profe Ángel. Yo soy un pan, ¿verdad? Yo soy un pan duro de rayar. Tienen examen con la profesora Joali y con el profesor Ángel, o tienen examen conmigo y de pronto sienten miedo. Y está allí y todo el día están pensando: Dios mío, a la tarde tengo que hacer una exposición, o tengo que hacer un examen, tengo que preparar un examen. O en la universidad, no sé a cuánto les pasó en la universidad que tenían que presentar un examen, o tienen que presentar un examen y les da miedo, tienen temor. Eso es válido. Ya conmigo, es válido. Ahora, lo que no es válido y lo que sí se caracteriza como una cárcel es cuando tú dejas de venir a presentar el examen porque tienes miedo. No importa, con las piernas temblando, así tiembles, tú vas a venir. Escuche, porque la cobardía no es la ausencia de miedo, es la ausencia de valentía. Diga conmigo: puedo tener miedo, pero el miedo no me va a paralizar, así sea temblando. Escuche, no es el miedo, es cuando el miedo te paraliza. Ahora, hay gente que tiene miedo al fracaso y que no emprende cosas por miedo. No emprende cosas por temor y por miedo al fracaso. Y eso fue lo que le pasó al siervo infiel, que está en Mateo 25, que dice la Biblia que Jesús habla la parábola y dice que el amo se fue y que le entregó, a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro 1. Y que él le dijo: negocien con él. Y que de pronto, cuando el amo vino a pedir cuentas, dice que llamó al que le dio 5. Y el que le dio 5 le dijo: 5 me diste, los he multiplicado, y aquí tienes 5 más. El que recibió 2 dijo: 2 me diste, los he multiplicado, aquí tienes. Tanto el de 5 como el de 2. El amo le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1 dice que lo llamó y le dijo: lo que pasa es que tuve miedo de perder el talento. Y después, ¿con qué cara? Escuchen. Y el Señor le dijo, porque el Señor nunca pierde. Diga: el Señor nunca pierde. Vamos, diga conmigo: el Señor nunca pierde. Levante eso y diga: el Señor nunca pierde. Ponle la mano al Señor y dice: el Señor nunca pierde. Dile: el Señor nunca pierde. Dile: el Señor nunca pierde. Pero dile: pero y los que estamos con Él. Diga: los que estamos con Él tampoco perdemos. Diga: hay una frase de un movimiento del CCN que es: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Esa frase no es mía, de CCN. Diga: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Entonces Jesús le dijo al hombre: ¿por qué no diste ese talento a los banqueros? Y cuando yo hubiese venido, hubiese recibido el talento que es mío y los intereses. Pero este hombre tuvo temor, tuvo miedo. Yo pregunto: ¿cree usted que Josué no tuvo miedo? Cuando Dios le dijo: vas a cruzar este Jordán. Y de hecho Dios le dijo, le recalcó en varias oportunidades: sé valiente,
sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No significa que no iba a sentir miedo, sino que por encima del miedo se tenía que levantar y cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Dile al vecino: es válido tener miedo. Dile: es válido tener miedo. Lo que no es válido es que ese miedo te paralice y no te deje avanzar. Si ese miedo te tiene paralizado, miedo al futuro, a lo que sucederá, a no hacer cosas, a no emprender cosas, porque tienes miedo a lo que va a suceder, a lo que va a pasar. Hay gente que dice: bueno, ¿yo para qué voy a hacer algo si yo no sé si me voy a morir mañana? ¿Para qué emprender cosas si yo no sé si me voy a morir? Y después otro la va a disfrutar. No importa que otros la disfruten, pero mientras tú estés vivo, emprende cosas, emprende cosas, emprende cosas. Gente que tiene miedo a lo desconocido. Pero el apóstol Pablo dice a Timoteo, recuerda a Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Diga conmigo: de cobardía. Algunas habla de cobardía, porque no es lo mismo la cobardía y el miedo. Diga: no es lo mismo. No es lo mismo la cobardía y el miedo. El miedo es válido, la cobardía no. Y no son los que sienten temor en algún momento los que están en la lista de Apocalipsis 21:8, que dice pero los y aparece de primero, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, abominables, hechiceros, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. Y la razón por la cual nosotros no vamos a ser cobardes es porque hay una promesa que Dios se la recalcó a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Si la garantía es que Dios está con nosotros, dile al vecino: si la garantía es que Dios está contigo, entonces que el miedo no te paralice. Dile: que el miedo no te paralice. Segundo, mis amados, que podríamos definir en esta mañana como una cárcel del alma, es la culpa. Diga conmigo: la culpa. Sentimientos culpables por acciones que cometimos en el pasado. ¿Sabe usted cuánta gente, hermano, que cometió un error en el pasado y se sienten culpables? Se sienten culpables. La culpa fue mía. Yo fui el culpable. Por mi culpa se destruyó mi matrimonio. Por mi culpa se fue el hombre de la casa. Por mi culpa se fue la mujer de la casa. Ahora, tú puedes ser el culpable. Alguien puede ser culpable de una mala decisión que tomó, de una mala acción que hizo. Y sí, puede sentir que es el culpable. Escuche, pero que esa culpa tampoco te paralice, que esa culpa tampoco te detenga. Y entonces dice: bueno, como yo fui el culpable de esto, ahora más nunca lo vuelvo a hacer. Como yo fui el culpable del que él se fue, más nunca me vuelvo a casar. Como él fue el culpable, ya fue el culpable, más nunca vuelvo a tener una relación. No. Reconocemos que somos culpables de algunas decisiones que conllevaron un mal resultado, de malas acciones que conllevaron a un mal resultado. Pero nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Diga: nos levantamos en el nombre de Jesucristo.
La culpa del pasado les impide disfrutar a mucho el presente. Vamos a decirle al vecino que la culpa del pasado, muévele y dile que la culpa del pasado no te impida disfrutar el presente. Vamos a decirle otra vez, predícale, dile que la culpa del pasado no te impida disfrutar el presente. De hecho, la Biblia dice en el libro del profeta Isaías: olvida las cosas pasadas y no traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí dice el Señor: yo haré cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Dile al vecino: olvida las culpas del pasado, olvida las malas acciones que hiciste en el pasado y comienza a disfrutar tu presente. Comienza a disfrutar tu presente y comienza a diseñar el futuro que tú quieres para ti. Amén. Ahora Dios promete hacer cosas nuevas, pero con una condición. Dile al vecino: Dios promete hacer cosas nuevas. Hay una garantía. Para que Dios haga cosas nuevas, Dios te pide que olvides el pasado. Vamos, dile: para que Dios haga cosas nuevas, Dios te pide que olvides el pasado. O sea que tú estás orando: Señor, haz cosas nuevas, haz cosas nuevas, haz cosas nuevas. Pero estás anclado todavía o anclada en el pasado. Dios te dice: suelta el pasado para comenzar a hacer cosas nuevas. Suelta el pasado para comenzar a hacer cosas nuevas en ti. Suelta el pasado para que Dios comience a hacer cosas nuevas. Dice: y pronto saldrán a la luz y tú las conocerás. Amén. Un grito de auxilio en esta mañana: Señor, líbranos de la culpa del pasado. Número 3. Se considera una cárcel del alma. Se considera una cárcel del alma la amargura. Diga conmigo: la amargura es considerada una cárcel del alma. Guardar rencor hacia los demás puede envanecer nuestro corazón y obstaculizar nuestra relación con Dios. Dile: guardar rencor hacia los demás puede envenenar, diga, puede envenenar nuestro corazón y obstaculizar la relación de Dios con nosotros. Guardar rencor, el resentimiento, la amargura es una cárcel. Es una cárcel. Escuche, hay mucha gente que está en una cárcel física, pero está libre en el ámbito espiritual y en el ámbito emocional. Pueden estar tras una reja físicamente, pero no están presos en su espíritu. Fíjense, la Biblia dice, hablando de José, que a José lo calumniaron y lo llevaron a la cárcel. Y José estaba en una cárcel física, pero su alma estaba libre. Su alma estaba libre. ¿Por qué su alma estaba libre? Porque él no guardó resentimiento. Él no guardó amargura contra sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Él nunca guardó resentimiento. Él nunca guardó amargura. Nunca se amargó su corazón. Es más, pasaron los años y cuando sus hermanos descubrieron, o él se dio a conocer a sus hermanos, los hermanos estaban temerosos porque ellos pensaban que José, ahora que era el gobernador de Egipto, se iba a vengar de ellos. Y ellos comenzaron entonces a decir: estamos listos, este se va a vengar de nosotros, este nos va a matar.
ahora que tiene autoridad. Pero dice la Biblia que José le dijo: no les pese haberme vendido como esclavo, porque detrás de esa venta que ustedes hicieron estaba el plan de Dios para conmigo y para con nuestra familia. No dejar que nuestra familia pereciera de hambre. No me pesen haberme vendido, porque esto fue la voluntad de Dios. Y José le dijo eso. Y entonces ellos dijeron: no, eso es pura palabrería. A lo que el viejo Jacob se muera, él se va a vengar. Pero no, José no guardó resentimiento. José no guardó amargura. Otro hombre que estaba en la cárcel físicamente, pero su alma estaba libre, era Pablo. Imagínese usted, hermano, lo que es escribir de detrás de una reja, de una cárcel. Escribir cosas como esta: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero el hecho de que esté preso no me impide que yo me regocije. Y le recalca a los hermanos de Filipos: regocíjense, regocíjense. Mire, alguien que está encarcelado está mandando a los que están libres a que se regocijen. Porque hay gente, hermanos, que está detrás de una reja física, pero su corazón está libre, su alma está libre, su espíritu está libre. Pero hay mucha gente, hermano, que no están detrás de una reja física, pero su corazón está preso, cautivo, aprisionado. Su corazón y su alma están aprisionados. Si usted siente que su corazón está lleno de amargura, si usted siente que no puede estar cerca, en el mismo recinto, en el mismo lugar, que alguien que una vez le hizo algo, que cuando usted ve a esa persona, a usted se le revuelve todo, y dice: es que cuando yo lo veo, a mí se me revuelve todo. Dígale al vecino: necesitas en esta mañana emitir un grito de auxilio. ¡Ayúdame, Señor! Escuchen, la amargura y el rencor, la amargura y el rencor son canales, puertas que se abren para muchas enfermedades. Digo otra vez: la amargura y el rencor son puertas que se abren para muchas enfermedades. Esto está comprobado científicamente. ¿No dice el gran sabio Salomón: el espíritu angustiado seca los huesos? Yo no sé si la osteoporosis es la causa de tantos corazones amargados, tantos corazones llenos de rencor. Número 4, podemos definir como una cárcel del alma las diferentes adicciones, ya sea sustancias, adicciones a malos hábitos que nos dañan, y que usted dice: yo no puedo, es que yo quisiera dejarlo, pero yo no puedo. Yo quisiera que esto no estuviera en mí, pero está. Yo quisiera no actuar de esta forma, de esta manera. Si usted siente que hay una adicción que usted no puede vencer, un mal hábito que usted no puede vencer, hoy es el día para que usted levante su mano
y emita un grito de auxilio. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a liberarme de esto. Y el Señor en su amor y en su misericordia va a obrar. Podríamos definir como número 5 una cárcel espiritual. Las comparaciones. Diga conmigo, las comparaciones. Diga las comparaciones. ¿Sí? Las comparaciones. Hay gente, hermanos, que no avanza porque se comparan con otros. Y cuando nosotros nos comparamos con otras personas, escuche, eso puede generar en nosotros inseguridad. Cuando usted se compara con otras personas, eso va a generar en usted, primero, inseguridad. Segundo, puede generar envidia. Y tercero, eso puede generar, si usted se compara y se descalifica, eso está mal. Pero si usted se compara y se cree superior, también está mal. Por eso Pablo dice: ninguno tenga más acto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora escuche, usted no se va a comparar con nadie. Diga al vecino: no me voy a comparar con nadie, porque su modelo no es nadie en la tierra. Su modelo es Cristo. Diga: su modelo es Cristo. Escuche, pero la Biblia dice que nosotros vemos al Señor como en un espejo su gloria. O sea, nosotros, si usted ve, usted proyectó su cara allá, el rostro que proyectó el espejo es su propio rostro. Pero cuando usted ve la palabra como un espejo, el espejo, la imagen que proyecta la palabra es Cristo. Y nosotros nos miramos en el espejo de Cristo y sentimos que somos imperfectos y estamos en una constante perfección o perfeccionamiento. Pero usted jamás se va a comparar con alguien. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué usted no puede ni debe nunca compararse con nadie? Porque usted es único. Vamos, diga conmigo: yo soy único. Dígale a la hermana: yo soy única. No hay otro como usted. Usted tiene su propia gracia, sus propias habilidades que Dios le dio, que no las tiene otro. Amén. Hay cosas. Yo compartí en estos días en el liderazgo, decía: hay gracias, hay cosas que nadie las va a hacer tan bien como usted. ¿Sí? Las huellas dactilares es el mayor ejemplo. Escuche, somos individuales. Cada uno tiene una gracia que no la tiene otro. Así sean gemelos. Así sean gemelos. Hay cosas que nadie las hace como usted, porque Dios le dio esa gracia a usted. Y aunque otros quieran imitarlo, jamás lo harán como usted. Fíjense, hay gente que tiene una gracia para hacer empanadas y pastelitos, hermano. Una gracia. Y entonces monta una venta de pastelitos y la gente. Y entonces dice el vecino: ah, son los pastelitos. Y entonces le pone un al lado. Y hasta manda a averiguar por allí la receta. Mira, ahí como quien quiere y no quiere.
Preguntarle a Areli qué es lo que le echa a los pastelitos. Preguntarle a Yanuaria qué es lo que le echa a los pastelitos. Preguntarle cómo lo hace. Y monta allí el negocio. Y le echa la misma receta y jamás le saben igual. En este decía un chef que aparte de la receta, y él decía, cada chef tiene una gracia. Él utilizó esa palabra, no recuerdo la palabra, pero tiene una sazón tiene una sazón en sus manos que no está en la receta. No está en la receta. Tiene una sazón en sus manos. Otro chef puede utilizar la misma receta, los mismos gramos de condimento, la misma receta al pie de la letra, y jamás le van a quedar el plato como le quedó, le queda otro. Porque cada chef, decía él, tiene una sazón particular que es de él. Entonces cada uno de nosotros tiene una gracia. ¿Por qué envidiar a otro? ¿Por qué compararnos con otro? Dirá al vecino, no me voy a comparar más con nadie. Diga, yo soy único. Como yo, no hay dos. Ni como usted, menos tres. Escuche. Otra cárcel del alma, y esto lo habló Jesús, es la falta de perdón. Ya conmigo, falta de perdón. Jesús narró una parábola y dijo que un acreedor tenía dos deudores y que uno le debía, voy a ponerlo aquí en monedas norteamericanas. Escuche, que un acreedor le debía $5,000 y otro acreedor le debía, él le debía $5,000. Y que entonces el acreedor vino y le dijo, ay, no tengo con qué pagar los $5,000, no tengo con qué pagarlo. Y la sentencia era que si no pagaba iba a ir como esclavo y allí preso. No tengo con qué pagar los $5,000. Y entonces el amo le perdonó la deuda de los $5,000 y salió contento. Pero ¿quién no va a salir contento que le perdonen una deuda de $5,000? ¿Cuánto le perdonan una deuda así? Nadie. Salió contento, le perdonaron los $5,000. Y cuando va saliendo, viene alguien que le debía a él $50. Y entonces lo agarró y le dijo, ¿cuándo van a pagar los $50 que me debéis? No, que no tengo. Me pagáis los $50, me los pagáis. Es que no tengo con qué pagar, pero me los pagas o vas preso. No tengo que. Y dice que lo mandó a meter preso porque no le pagó los $50. A él le perdonaron y él no quiso perdonar 50. Y entonces usted sabe que los chismes no paran. Le llegó el chisme al amo. Le dijo, ¿sabe lo que hizo el carente de gracia ese? Fulano, ¿qué? Usted le perdonó $5,000 y él no quiso perdonar 50 que le debía fulano y lo mandó a meter preso por $50. Entonces dice que lo mandó a llamar. Ah, yo te perdoné 5,000 y tú no pudiste perdonar 50. Ahora vas a ir preso tú. Cambio de opinión. Hasta que no me pagues el último dólar de los 5,000 que me deben, no sales de la cárcel. Jesús narró esa parábola. Y luego la aplicación es: nosotros, cada uno de nosotros, debíamos $5,000. Cada uno de nosotros teníamos una deuda impagable con Dios.
Y Dios nos la perdonó. Nos perdonó la deuda. Ahora nuestros hermanos, nuestros consiervos nos pueden deber a nosotros $50. Escuche, el principio es: si Dios me perdonó a mí tanto, ¿por qué yo no perdonar la ofensa de otro, que es mucho menor que la deuda que nosotros teníamos con Dios? Mira al vecino: si Dios te perdonó tamaña deuda, ¿cómo a ti te cuesta perdonar que alguien te ofenda? Si Dios te perdonó tamaña deuda, ¿cómo a ti te cuesta perdonar los roces que alguien? Estamos llamados a perdonar. Y de hecho, mis amados, el Padre Nuestro está basado en ese principio. Cuando oré y decís: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos o a los semejantes las ofensas, tampoco a vuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Punto. Si no perdonas, pastor, pero es que me cuesta perdonarlo. Usted no se imagina lo que me hizo. Usted no se imagina, pastor, lo que me hizo. Me cuesta perdonar. Si te cuesta perdonar, hoy es propicio para que emitas un grito de auxilio. ¡Sácame de la cárcel! ¡Libérame! Y Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Ahora, identifica tu cárcel en esta mañana. Identifícala. ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué es lo que no me deja disfrutar? ¿Qué es lo que no me deja realmente vivir el tipo de vida que Dios quiere que yo viva? El miedo, el pasado, la culpa, la falta de perdón. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? El Señor Jesucristo está aquí para liberarte. Escuche, y el tiempo no me da, pero voy a... Este verso número 7 del Salmo 42, en ese grito que hace David, pide 4 cosas. En el Salmo 7 pide 4 cosas. Número 1, libérame. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. O libérame. Número 2, pide que Él lo pueda alabar. ¿Sabe por qué? Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. ¿Sabe por qué? Porque en esa condición de cautiverio no hay una alabanza genuina, no hay una alabanza verdadera. Porque la alabanza verdadera no puede brotar de un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, de un corazón encarcelado. No puede. Fíjense, el principio cuando Israel fue llevado a cautivo a Babilonia, dice que los cantores guindaron sus instrumentos y ellos no cantaron allá. Y los llevaron cautivos y dijeron: pero canten, no, nosotros no podemos cantar. No podemos cantar.
Cuando el Señor nos dé la libertad, Salmo 126, cuando el Señor nos dé la libertad, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando el Señor nos dé la libertad. Por eso David dice: saca mi alma de la cárcel, y cuando yo sea libre te voy a dar una alabanza genuina, una alabanza verdadera. Número 3. David pide ser rodeado de los justos. Cuando tú liberes mi alma, entonces yo voy a alabarte con libertad y me vas a integrar en una comunidad de justos. Es por eso que cuando usted o una persona es liberada del pecado, Dios lo planta en una comunidad de justos. Dios te rodea de gente que ya no están presas en el pecado, que ya no están cautivas. Dios te pone en este lugar, en cualquier casa. Dios te planta allí, te rodea de justos. Justos que también fueron liberados, justos que también fueron perdonados, justos que también levantan sus manos y alaban al Señor, y que ahora en comunidad, ahora nosotros juntos alabamos a nuestro Dios. Es por eso, hermanos, es por eso que una persona que sea salva no puede quedarse sola, aislado en un lugar. Dios te planta en una iglesia, en una congregación, te rodea de justos, para que juntos alaben al Señor y allí crezcas, allí avances, allí crezcas juntamente con otros. Por eso dice el escritor a los Hebreos capítulo 13, versículo 10: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos ahora que sabemos que el día del Señor está cerca. Reúnanse para que se estimulen al amor y a las buenas obras. Reúnanse para que se estimulen. Dile al vecino: cada vez que yo vengo a este lugar, dígalo con entusiasmo, escucha, dígalo con entusiasmo para yo entusiasmarme. Diga: cada vez que vengo a este lugar y yo recibo una palabra como esta, yo me voy de este lugar estimulado. Vamos, diga: me voy de este lugar estimulado, deseoso de seguir, deseoso de avanzar. Y número 4, tú serás propicio a mí. Número 4, tu bien vendrá sobre mí. Entonces, en este grito de auxilio, David pide: 1, que sea liberado; 2, que pueda alabar a Dios genuinamente; 3, que sea rodeado de gente justa; y 4, que el bien de Dios esté en él. Que el bien de Dios esté en él. El bien de Dios. La Biblia dice